Hola, me da un gusto enorme saludarlos desde Culiacán. Ando por acá, trabajando. Es parte de lo que me toca. Como saben, me toca viajar mucho para visitar algunos grupos de jóvenes y pues esta semana estaré por aquí en Sinaloa, ¿verdad? Hoy Culiacán, luego Mochis, luego de nuevo Culiacán y luego al final regreso a Guadalajara. Así que les dejo esta grabación. La última grabación también la hice desde fuera y no, creo que fue un poco más corta. Esperemos en Dios que ahora sí salga bien la grabación y se logre, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, les mando, como les digo, un saludo, les agradezco que estén una vez más aquí y vamos a continuar con la figura de San José. Lo primero que quisiera hacer es invocar a Dios nuestro Señor para que nos ilumine en esta conversación y por eso los invito a que hagamos juntos una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? No digo de quién, porque de quién es obvio, de San José, pero ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, ya hemos analizado la carta del Papa Francisco, la carta de Patris Corde, y me gustaría ahora hacer una reflexión basándome un poquito en una plática que escuché a Fray Nelson, quienes no sepan quién es un dominico colombiano me parece, alguien que a mí me encanta cómo predica, vale mucho la pena. Se ponen Fray Nelson, seguramente les va a aparecer ahí en cualquier plataforma porque es muy popular y es alguien que tiene muy buena doctrina y que bueno, total, tiene una plática sobre San José y puso el acento en 4 aspectos que me llaman mucho la atención, me llamaron mucho la atención. Lo primero fue hacer un contexto, ¿no? Hacer un contexto histórico sobre el ambiente de San José. Y me gustó esa parte porque él decía, hay que darnos cuenta de que San José surge, o sea, la figura de San José está en medio de un entorno sumamente violento. El pueblo de Israel había sido en varias ocasiones, ¿verdad?, sometido por distintos imperios. Recuerden que al estar en el enclave entre los 3 grandes bloques continentales, o sea, está entre Asia, Europa y África. Entonces y bueno, y la península arábica, ¿verdad? Entonces es un paso casi obligado. Quizás si uno ve el mapa dice, bueno, no necesariamente tendría que pasar caminando por ahí, pero por ejemplo piensen que Asia terminaba en, o sea, el pueblo de Palestina, Israel está pegado como a la esquina del Mediterráneo, la esquina interna del Mediterráneo. Entonces todos los que venían de Asia, claro que ahí había un puerto desde el que salía, ¿no? Acra. Y entonces, pues eso era como una puerta marítima hacia el resto, o Cesarea Marítima, o lo que sea, por ahí salían. O los que venían desde África subiendo, ¿no?, las caravanas, o de la península arábica, etcétera. Entonces era un punto importante, ¿no? Era un punto importante en cuanto a rutas. Pero curiosamente era un punto o sea, era un punto importante como de paso, pero no era un lugar donde se quisieran asentar los grandes reinos, ¿no? Pero querían poseer esa, ¿no? Hoy se dicen geopolíticamente importante, un punto geopolíticamente importante. Entonces el pueblo de Israel, que había recibido la promesa del Señor, que sabía que había un solo Dios, era muy celoso y muy receloso de los demás pueblos paganos y no querían que de alguna forma su religiosidad se contaminara con el paganismo. Entonces, en la época de los macabeos, el último imperio fuerte que estaba ahí era de tendencia helénica, es decir, griega,
y, y pues iba como convenciendo poco a poco, ¿verdad?, el corazón de los ciudadanos, obviamente como cualquier influjo cultural, y entonces como al sentir que se estaba corrompiendo la religión, etcétera, este grupo de los macabeos, pues como que combatió, ¿no? Ahí comandados por Judas Macabeo. Entonces era un poco como la temática. Después sacan a los griegos, llegan los romanos, o sea, los romanos sacan a los griegos, ¿verdad? Y los romanos cuando llegaron ahí sabían que este era un pueblo de cabeza dura, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, que eran un pueblo aguerrido, así, testarudo, ¿no? Que no se iba a dejar someter y que no se iba a dejar comprar. Entonces los romanos ahí hicieron sentir el peso de su bota. No usaban botas, ¿verdad? Pero si las hubieran usado lo habrían hecho sentir. Es decir, hicieron sentir el peso de su autoridad. Y lo hacían de muchas formas distintas. Por ejemplo, al ir caminando con sus estandartes, podían meterse a lugares sagrados para los judíos y poner ahí un símbolo o querer poner algún símbolo del emperador, a quienes ellos consideraban una divinidad, o incluso ir construyendo altares a distintas divinidades, o ir blasfemando por todas partes, o tener comportamientos, ¿verdad?, que a los judíos observantes les escandalizaba. Entonces los romanos eran como muy agresivos en ese sentido, o sea, imponían su ley, imponían una ley que daba el derecho romano, que daba un cierto orden, dejaban que cada quien tuviera sus religiones, pero con los judíos se ensañaban un poquito también por la actitud de estos, ¿verdad?, de repelerlos, de todos los demás pueblos, como que decían, bueno, un dios más, véngase al grupo, ¿no? Pero los judíos, como eran tan recelosos, hacían que los romanos a propósito se portaran un poquito más como, no, pues ahí te va, ¿verdad? Entonces, ese es el ambiente en el que están. Hay un ambiente como de tensión social, de tensión política. Están como incómodos los judíos con esa realidad, ¿verdad?, de los romanos. Hay una división social porque surgen los publicanos, que son estos judíos que trabajaban para los romanos cobrando impuestos. Entonces ellos usaban gente local que obviamente sabía quién tenía dinero y quién no, y dónde se podían conseguir, y escuchaban las cosas, y entonces eran como pues, traidores, ¿no? Y que además vivían, como eran rechazados por el pueblo, vivían muchos pues casi como medio libertinos ahí, ¿verdad? Entonces había un descontento social, una división social entre el pueblo de Israel. Además había una división religiosa, estaban pues los esenios que habían optado por una vida más ascética en el desierto, más virtuosa si quieren, pero también bastante más radical en la observancia. Estaban los fariseos, ¿no?, llenos de leyes y de estos preceptos, sintiendo que tenían que ser ellos los que iban a conservar la tradición y la fe del pueblo de Israel. Estaban los escribas y los saduceos, que ellos pensaban que la promesa de Dios se iba a alcanzar, se iba a mantener si ellos observaban fielmente todas las prescripciones y todas las leyes, ¿no? Los mismos saduceos también, que después eran como una especie o sea, bueno, como esta secta, pero como una especie de diplomáticos, por decirlo así, es decir, sabían hacer convenios con el gobierno en turno, sabían siempre como que quedar bien, ¿verdad? Como que encontrar la manera ahí de mantener un status quo. Ese era el ambiente. Entonces, en ese ambiente de tensión, en ese ambiente de inconformidad, surge también la incomodidad con la idea del Mesías. Herodes, que era el rey que los romanos permitían para Galilea, ¿verdad? Herodes no era ni siquiera judío así de cepa, o sea, no pertenecía a ninguna de las 12 tribus. Entonces, para los judíos tenerlo a él como rey era ya de por sí un insulto, ¿no? Pero era un rey apoyado por los romanos. Entonces Herodes, cuando escuchaba hablar del Mesías, ¿se acuerdan el pasaje de los Reyes Magos cuando van y hablan con él y tal, en este gesto, ¿no? De pensando, bueno, pues seguramente si es el rey, él estará enterado de cuando llegue el Mesías. Escucha de un Mesías y dice, híjole, este Mesías va a ser el rey de Israel. Yo ni siquiera soy judío, ¿verdad? O sea, ni siquiera cumplo estas cosas, me vale gorro todo esto. Entonces me va a destituir. Y siente ese miedo violento que lleva a cometer lo de la matanza de los inocentes, ¿no? Cuando manda a matar a todos los niños menores de 2 años con la esperanza de matar ahí a Jesucristo.
Entonces está esta animadversión del rey, ¿verdad?, hacia la figura del Mesías. Está también la incomodidad de los saduceos, que como les digo, buscaban negociar con el gobierno en turno y mantener un status quo, y entonces un Mesías que llegara y que hiciera una especie de revolución iba a generar que los romanos se enojaran, que llegaran y que los aplastaran, porque para los saduceos no podía haber, o sea, decían, ni para qué luchamos con los romanos, nos van a aplastar, nos van a deshacer, vamos a perder lo que ya hemos ganado, mejor quedarnos así, quedarnos cómodos, estar a gusto, ¿no? Hacer como de la vista gorda un poquito, ¿verdad? Y no queremos un Mesías que nos incomode. Estaban también los celotas, ¿no? Los celotes, que eran como estos más radicales. Ellos querían un Mesías violento, un Mesías que fuera un líder militar, que fuera alguien que venciera y luchara contra los romanos, etc. Y pues por eso la imagen de Cristo, cuando aparece Cristo como el Mesías humilde, ¿verdad? Como el Mesías que nace en Belén, pero en una cueva, que no está rodeado de grandiosidad, etcétera, les resultaba tan chocante a tantos, ¿no? A Herodes seguramente le intrigaba, los saduceos decían, oye, esto no, como que yo creo que aquí hay engaño, porque no checa con lo que pensábamos nosotros que iba a ser el Mesías. Los celotes también estaban esperando como otro tipo de mesianismo, no uno de amor, sino uno de lucha y de poder, etcétera. Entonces hay como toda una inconformidad en torno al Mesías. Y José sabía todo esto. José era consciente de que existía este sentimiento frente al Mesías. Imagínense a José como padre de Jesús. José era un hombre que se daba cuenta de la situación, que sabía que el ambiente era tenso. Y piensen ustedes, como papás, en la preocupación que pueden sentir cuando uno de sus hijos va a entrar en un ambiente que ustedes saben que puede ser peligroso. En cuántas películas, ¿no? Hasta de caricaturas. Hay una película por ahí de animalillos, de Zootopia, creo que se llama, bueno, algo así, Zootopia creo que se llama la película. Hay una conejita que quiere ser policía y los papás se preocupan, ¿verdad? Y cuando ven que no la ponen de policía, sino la ponen ahí a cobrar parquímetros, entonces se sienten tranquilos. Y en la vida real, ¿cuántos no pasa? Que el hijo se quiere meter a la política o se quiere meter a una causa social o lo que sea, y les preocupa a los papás, porque es como, no te metas ahí, ¿para qué te metes? Es muy complicado, eso es muy cansado, no, quédate acá mejor, ¿no? Entonces esa sería la tendencia natural. José le podría haber dicho a Jesús, no, mira, espérate, no te metas ahorita de Mesías, te van a acabar matando, mira cómo se pusieron estos de locos. Y sin embargo, ¿verdad?, acepta la voluntad de Dios. Para José, Jesús no era nada más como, el niño que me toca cuidar hasta que crezca. Para José, Jesús era su hijo, realmente su hijo. Y aquí sí apelo un poquito, y esa es quizá una de las primeras lecciones que José nos podría dar en esta plática, es qué tan en libertad dejan ustedes a sus hijos frente a lo que Dios les pide. ¿Cuántos papás, cuántas mamás no se sienten preocupados cuando Dios llama a uno de sus hijos a una misión, a la que sea? ¿Cuántos no quisieran retenerlo, verdad? Y adelantársele, y no, mira, ese mundo es bien peligroso porque luego vas a tener muchos riesgos y muchas exigencias y muchas renuncias, y no, mejor, y no confían en el plan de Dios. ¿Cuántos no los retienen para que no se involucren en algo que luego les vaya a exigir a sus hijos, ¿no? Queriéndolos proteger, pero no dejándolos cumplir lo que Dios les pide en su corazón. José no era así. José dejó que Jesús, ¿verdad?, hiciera eso. ¿Y cómo es que José pudo mantener esa actitud? O sea, ¿cómo es que José no se dejó llevar por el temor y supo entender lo que Dios estaba pidiendo? Bueno, pues porque José era un hombre equilibrado. Era un hombre que tenía un gran equilibrio interno. Era un hombre de paz en un mundo de guerra. El Papa Benedicto lo dijo en alguna ocasión y me encantó. Él decía, es la impaciencia del hombre la que destruye el mundo y la paciencia de Dios la que lo mantiene. Las guerras, todas las guerras, tienen su origen en desequilibrios internos. Las guerras no se suscitan así como así, o sea, el conflicto israelí-palestino, el conflicto de donde ustedes quieran, cualquier guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la guerra entre cualquier país sobre de otro, o sea, la guerra no es que de repente se pone el ambiente raro y ¡ay!, nos pica a todos el virus de la guerra y nos vamos a la guerra.
todas las guerras, absolutamente todas las guerras, son fruto del desequilibrio interior de alguna persona, que tomó una decisión, que luego involucró más personas, que luego lo comunicó a un pueblo, que etcétera, 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 etcétera. Incluso las luchas internas, ¿verdad? Cuando hay división en un país, cuando hay un bloque que está peleado con el otro, cuando unos se miran con sospecha, toda esa violencia siempre viene de los desequilibrios internos. Entonces imagínense lo importante que es mantener el equilibrio interior, y San José es un ejemplazo en eso, es un verdadero ejemplo en eso. La paz interior que José tenía era fruto del balance, del equilibrio que había dentro. Decimos de una realidad que está desbalanceada cuando una realidad pesa más que la otra, ¿no? Cuando hacemos que una realidad se convierta en nuestro absoluto. Entonces a esa realidad le damos todo el peso y nos desequilibramos. Para José el único absoluto era Dios. Y sobre eso, ¿verdad?, balanceaba todo lo demás para mantener el equilibrio. Solo Dios era su absoluto. ¿Qué es lo que hacía José? Pues José era un hombre que en ese equilibrio lograba ser líder, pero al mismo tiempo obediente. O sea, José no era un timorato ahí apocadito, ¿no? Sino José era un hombre que sabía tomar el liderazgo que le correspondía dentro de su familia, dentro de su sociedad, dentro del grupo donde lo tenía que hacer. Jesús mismo, pues en su vida nos lo demuestra, ¿no? Esa característica de Jesús humana la aprendió de José, seguramente, muy seguramente. Entonces José tiene que haber sido un hombre líder que le enseñaba a Jesús a ejercer un liderazgo, pero un liderazgo obediente, un liderazgo que quizá cuando vemos la oración de Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, no fue espontánea, quizá fue fruto de lo que él vio que José hacía en la oración. José tenía ese liderazgo para decir, bueno, vamos haciendo lo que vamos haciendo, pero al mismo tiempo la obediencia de saber hacerle caso a lo que Dios le pedía por medio de la intercesión de un ángel, o lo que Dios iba poniendo en su corazón, o lo que él iba viendo que Dios revelaba en el corazón de María, por ejemplo, con la encarnación, o en la vida de Jesús. Era un hombre líder, pero obediente. Qué difícil es combinar esas dos cosas, ¿no? Sentimos que el liderazgo es imponer mi voluntad sobre la de todos los demás y no escuchar ninguna opinión. No, José no era así. Era un hombre libre, líder y obediente. Es contemplativo, pero también activo. ¿Cómo sabemos que es contemplativo? En ningún momento del Evangelio se escucha una sola palabra de José y sabemos que estaba ahí. ¿Qué hacía José cuando sucedía todo esto? Cuando llegaban los pastores a adorar al niño, cuando ¿no? se acercó Nunc Dimittis ahí, ¿verdad? Sacerdote a hacer la oración, de decir, oye, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. O las profecías, etc. Así como María guardaba todo eso en su corazón, José contemplaba toda esa realidad. Era un hombre contemplativo, pero que la contemplación la transformaba en acción. Era un hombre perfecto, de grandísima acción. O sea, era él el que se movió para conseguir la cueva ahí para que naciera Jesús, él el que se fue después a Egipto para proteger a su familia, el que después volvió a Nazaret, el que montó un taller, el que le enseñó un oficio a Jesús, el que mantuvo a su familia. Tenía que haber sido un hombre activo, y lo fue. El que andaba buscando a Jesús es cuando se perdió ahí en el templo, ¿verdad? Junto con su esposa, etc. Un hombre activo, pero al mismo tiempo contemplativo. ¿Qué habrán visto los ojos de José? ¿Qué habrán visto los ojos de José? ¿Qué habrán contemplado y cuánto nos enseñaría a contemplar? Es un hombre que sabe decidir, pero al mismo tiempo es flexible. Sabe tomar determinaciones, pero al mismo tiempo sabe adaptarse a lo que va sucediendo. No se mantiene testarudo y fuerte, no, sino que sabe tomar una parte y otra. Es un varón. Es un varón. No es un macho agresivo, impulsivo, ofensivo, ¿verdad? Invasivo, ni es un afeminado, ¿verdad? Que de alguna forma da como desconfianza para su esposa porque no presenta esa fortaleza, etc. A ese sentido me refiero, no afeminado como un
como si lo femenino fuera menos, pero un hombre tiene que ser masculino y una mujer tiene que ser femenina, ¿verdad? Por género. Entonces, José era un varón, sabía ser un hombre, un caballero, o sea, un hombre equilibrado, no tenía que imponerse, sabía ser un hombre sensible, sabía ser un hombre humilde, sabía ser un hombre que obedecía, sabía ser un hombre que hacía equipo con María, sabía ser cuando llegan a buscar a Jesús, ¿no? Es María la que habla. José no dice, cállate mujer, yo soy el que... ¿no? Era un hombre, ¿verdad? Era un hombre, un varón. José deja que las acciones hablen y que su silencio nos enseñe. José es equilibrado en eso. No se la pasa presumiendo todo lo que va a hacer, lo hace y deja que esas acciones hablen. Y al mismo tiempo calla y deja que ese silencio enseñe. Esa es la actitud de José. Ese es el hombre con el que se casó la Virgen. Ese es el hombre del que Jesús aprendió a ser hombre. Bien, nada más lo que será la figura de José. Con semejante responsabilidad. ¿Y cuál es el camino que José nos enseña para llegar a este equilibrio de la paz? Bueno, pues nos da 3 lecciones también. La primera es la de José, que no pierde el tiempo en lamentos, en nostalgias, en lloriqueos. José no se la pasa diciendo, ay, no, es que si la gente de Belén me hubiera recibido, pero no nos quisieron recibir. No, hombre, se mueve y ahora le vamos a conseguir una cueva, si no se pudo conseguir un lugar en el hostal. No es el que dice, ay, ¿cómo es posible que Dios deje que Herodes quiera matar a su hijo? No es posible, ¿qué está pasando en este mundo? No, José dice, bueno, pues si este lo quiere matar, vámonos. Esa valentía creativa de la que hablaba el Papa. Y es una invitación quizá para que nosotros también logremos encontrar la paz. Basta de lamentaciones estériles. Basta de lamentaciones estériles. Basta de nostalgia. Siempre pensamos que lo anterior estaba mejor. Pero pensamos que lo anterior estaba mejor nada más porque lo conocemos. Y a veces nos da miedo el presente. El presente es lo que tenemos. Y es la oportunidad para trabajar. Y aquí también hay valores. Y aquí hoy en día también hay. Cada vez que me dicen, yo trabajo con jóvenes, cada vez que me dicen, es que la juventud está tan mal. Hay una carta de un romano que escribe hace 2500 años. O no, creo que es un griego, incluso es más antigua, 3000 años. Pero hay una carta de hace más de 2500, 3000 años, en la que una persona se queja de lo mal que está la juventud en ese momento. Hace 3000 años. Que no esté mal. Dentro de 3000 años van a reír de nuestras quejas. Siempre la juventud ha estado así, siempre. Porque siempre la juventud tiene esa impulsividad que cuestiona a los mayores, que nos hace reflexionar, si no nos estaremos estancando a los de la Edad Media. Sí, siempre es así. No hay que tener miedo, no hay que añorar lo pasado como si fuera mejor. El presente es lo que tienes y ese es un regalo y aprovéchalo. La segunda forma de llegar a la paz que tenía San José es que José hacía su misión. Lo que le tocaba, eso hacía y nada más. Qué difícil, ¿no? O sea, José no era un intenso, como decimos hoy en día. Es que es bien intenso, es bien intensa, como si fuera una virtud, ser bien intenso. Ser muy energético es otra cosa, pero ser un intenso es el que se mete en todas partes, el que se desborda, ¿verdad? El que quiere hacer esto y esto, quiere pichar y cachar y batear y correr y quiere hacer todo, ¿verdad? Se puede hacer todo. O sea, José sabía que le tocaba hacer su misión y su misión la hizo a la perfección. No es un mediocre que, ay, no hago nada, yo, no lo que me pida. No, hace lo que le toca y lo que le toca a la perfección, pero sabe jugar en equipo. No quiere hacer todo. No es un intenso que quiere controlar la vida de cada uno. A ver, Jesús, tú no has rezado, María. A ver, ¿por qué estás no sé qué? A ver, Jesús, apréndete la Torá. No. Educó, formó y soltó. Desapareció cuando tuvo que desaparecer. Podría haber ido al templo a decir, oigan ustedes desgraciados, no saben, prepárense porque ahí viene el Mesías que es mi hijo. No era su papel era cuidar a la Sagrada Familia, cuidar a Jesús para que pudiera crecer siendo un buen hombre, formar a Jesús. José fue un formador,
Y esto también a quienes se dediquen a la enseñanza, a quienes estén en su casa formando a sus hijos, a quienes estén en un seminario, en un centro de formación. Eso es lo que sea José, esa es la parte que le tocó a José. Formar al hombre más maravilloso que la historia de la humanidad haya conocido. Dime si no vale la pena. Entonces, todos los que se dediquen de ustedes a la formación, todos los que nos dedicamos a la formación de los jóvenes, a hacer la parte que nos toca, a la perfección, pero sin invadir, soltando y dejando en libertad, no ser unos intensos, ¿verdad? Y por último, José brilla por su prudencia. La prudencia no es no hacer, la prudencia es hacer lo que toca o no hacer cuando no toca. Es decir, hacer lo justo, lo correcto. De José se dice, ¿no? Él era un hombre justo. ¿Cómo llegó a esta prudencia? Porque José, antes de hablar, pensaba. Y sobre el pensamiento estaba la oración. Entonces, ¿cuál es la dinámica de José? Hacía oración. Ahí, bajo la luz de Dios, iluminaba con la verdad de Dios sus pensamientos, y ordenados sus pensamientos, hablaba, ¿no? Y actuaba. Su voluntad obedecía a la verdad y al bien que antes había reflexionado y que antes había llevado a la oración. Ese es el orden. ¿Cuántas veces nosotros no nos metemos en problemas por hablar sin pensar? Por imprudentes. Entonces, que José nos enseñe a alcanzar esta paz, que nos enseñe a imitarlo en sus virtudes, que nos enseñe también a ser personas equilibradas interiormente, para que en este mundo caótico seamos una opción de paz. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos dentro de 15 días. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga mucho.